Padre, y nosotros hoy la tenemos en nuestras manos y no le damos mucha importancia. Pasamos más con el celular que con tu palabra en nuestras manos. Perdona nuestros pecados, Padre, y la indiferencia tan grande que tenemos hacia ella. Te ruego, Padre, que tú me uses esta mañana, que los hermanos puedan entender tu palabra y lo que ella tiene que significar para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia es un libro extraordinario y digno de ser leído y estudiado. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa muy diferente es estudiarla. El mensaje de hoy lo hice la semana pasada, casi antepasada. Y hasta anoche el Señor me estuvo mostrando cosas y hoy en la mañana tuve que hacerle unos cambios. Porque la Biblia siempre a uno le está hablando y mostrando cosas. Y me ha pasado muchas veces. Yo estaba predicando y después dije, oye, ¿por qué no dije este versículo? ¿Por qué no mostré aquello? Porque es un libro vivo. La Biblia es el manual inspirado que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos cuál es su voluntad y cómo poder servirle a Él de la mejor manera. Pero muchas veces nosotros no damos importancia a las instrucciones claras y precisas que Él nos ha dejado en su bendita palabra, la Biblia. Tercer punto que voy a compartir ahora es su estructura. Cómo fue formada la Biblia como libro. En primer lugar, voy a hablar acerca de los escritores. Los que escribieron la Biblia. Lógicamente que cada hombre que escribió la Biblia, sin duda alguna, fue, la misma Biblia lo dice, inspirado por Dios. Cada uno de ellos fue inspirado. Ninguno escribió lo que se imaginó o pensó, porque es impresionante. La semana entrante voy a estar hablando cosas muy interesantes en cuanto a la escritura. Los escritores que escribieron la Biblia, a eso me refiero, fueron aproximadamente 40 hombres que Dios usó para escribir la Biblia y ellos tuvieron diferentes oficios. Es muy interesante el asunto. Como por ejemplo, Moisés fue un líder político y también pastor. Josué fue un guerrero. Le tocó la parte más difícil a él porque fue luchar y luchar y luchar con todos los enemigos antes de entrar a la tierra prometida. Samuel, bello hombre, quien tuvo 3 cualidades que también nuestro bendito y amado Salvador las tuvo, fue sacerdote, profeta y juez. Esdras fue un escriba y también un maestro. Nehemías fue copero del rey. Job, un hombre adinerado y dueño de muchas tierras y ganado. David fue pastor de ovejas, músico y también rey. Salomón fue rey y filósofo. Lo vemos en todos sus proverbios y en cantares, ¿verdad? Cuanto escribe. Jeremías, Oseas y Joel fueron profetas. Ezequiel y Zacarías fueron sacerdotes. Daniel, un gran hombre de Dios, fue consejero de reyes. Interesante. Amós fue pastor de animales. Mateo, cobrador de impuestos. Juan y Pedro, pescadores. Lucas, médico. Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, un constructor de tiendas, hacía tiendas, carpas para poder mantenerse. Interesante. Ese tipo de personas el Señor usó. No solamente eso, sino que también les quiero compartir lugares en donde se compartió la Biblia. Se escribió, perdón. La Biblia fue escrita, escuchen bien, en 3 continentes, en 3
continentes, no países, continentes. África, Asia y Europa. Impresionante. Pablo escribió allí. Con 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Qué impresionante. El griego, Dios usó extraordinariamente a un hombre llamado Alejandro Magno, quien antes de Cristo, en sus conquistas, esparció el griego, especialmente el griego koiné, que se le llamó, que hablaba la gente, un griego más simple, y él con toda su conquista esparramó, o esparció, mejor dicho, el griego por doquiera donde fue. Y en aquel entonces el griego llegó a ser como el inglés hoy día. Y miren ustedes, el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Cómo Dios usó a ese hombre para llevar el griego común y corriente a las multitudes? Y todo nuestro Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aunque hay, por lo menos que yo recuerdo, que conozco, 3 frases, por lo menos que están siempre en mi mente, que fueron escritas en el Nuevo Testamento en arameo. Y se las quiero compartir. La primera, sin duda alguna, es del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo 27 en el versículo 46. Mateo 27, 46. Cuando nuestro Señor Jesucristo está colgado en la cruz de Calvario. Y dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Interesante esa frase. Esa frase, ese Elí, Elí, sabactani, está escrita o Jesús la pronunció en arameo. Y es interesante cómo los escritores conservan el idioma y lo escriben en arameo también en nuestra Biblia. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Cristo habrá usado el arameo y no el griego? ¿Te has preguntado? ¿Quién eran los que estaban allí alrededor? Puro judío. Puro judío. No hay ningún romano. Ni un solo romano. Están crucificando a Cristo. Y los judíos conocían el arameo. Para que ellos se dieran cuenta. Por eso que un día se les va a revelar a los judíos. Y se les va a mostrar a aquel, dice la Biblia, que le traspasaron. Y ellos van a ver. Van a ver cuando Pilato le pregunta, ¿a quién quiere que lo suelte? Y todos gritaron, suelten a Barrabás. ¿Y qué haré del Cristo? Le pregunta este hombre, tan confundido, porque él estaba seguro que iban a pedir que soltara a Cristo. ¿Y qué haré del Cristo? Crucifícale, crucifícale, y sea su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. ¿Se van a acordar? Porque está escrito lo que va a pasar. Y Jesús lo dice en arameo. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Ese momento fue el único momento en la vida de Cristo que Cristo estuvo solo, sin el amor y la misericordia del Padre. ¿Por qué el Padre le abandonó? Porque en ese preciso momento, dice la Biblia, Dios el Padre cargó sobre los hombros de Cristo el pecado de todos nosotros. Y Dios nada tiene que ver con el pecado, con la inmundicia. Por eso Dios se aparta. Y Cristo se sintió solo en ese instante. Y el peso del pecado fue que mató a Cristo.
No porque Cristo era debilucho, como lo pintan. Fíjense que en el siglo pasado todos los dibujos que pintan de Cristo y cuestiones, y los santos, los ángeles, todos afeminados total, con su signo y esa cara de yo no fui. Y Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y Dios no puede ver el pecado porque Dios es santo. Y Él lo dijo en arameo. Y un día los judíos van a ver eso. Otra frase que Jesús usó en arameo también la encontramos en el libro de Marcos capítulo 5. Marcos 5. Y que se conserva. Los escritores de la Biblia la conservan. Marcos 5 en el versículo 41. Dice, y tomando la mano de la niña, esto es Jesús, le dijo, talita kumi, en arameo, 2 palabras arameas, talita kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Qué impresionante. Le dijo, levántate, para resucitarla, pero lo dijo en arameo. Qué impresionante. Y la otra que viene a mi mente siempre, que está en Gálatas, que la dijo Pablo, impresionante, Gálatas capítulo 4. Corintios Gálatas 4. Versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Palabras arameas. Abba, Padre. Que significa lo que es para nosotros como un niño le dice hoy en día a su papá, oye papi. Esa cercanía, esa confianza, el espíritu que Dios nos da, el espíritu del Padre, que nosotros debemos acercarnos a Dios con esa confianza. Oye papi, como lo hacen los chiquillos hoy en día. Yo fui criado a la antigua, yo nunca tuteé a mi papá ni a mi mamá. Pero mi hermano menor siempre lo hizo. Porque mi hermano menor nació 100 años después que yo, entonces... él todavía ni caminaba y tenía llave, yo no. Y decía mi mamá, ¿por qué? A veces yo le reclamaba y mi santa madre me decía, y cuando mi hermano menor no le hacía caso, yo le decía, pero mamá, ¿cómo? Nosotros nos llegaba y a él nada. Y me decía, ya te veré casado, hijo, ya te veré casado. Y cuando uno se casa y tiene hijos, no es fácil. Es fácil criticar. Pero estar ahí, en la cancha, corriendo y sudando tras la pelota, es otro cuento. Oye, papi, ¿cómo vamos a Dios? ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos la imagen de Dios, un viejito serio, enojón? No tenemos que mirar hacia Dios. Tenemos que mirar a un ser comprensible, cariñoso, dispuesto, como eran los abuelitos y las abuelitas de antes. Los abuelos de ahora son enojones, ¿verdad? No quieren los cabros chicos, muchos de ellos no los quieren. No, se enojan, los gritan. No, Dios es un ser que siempre escucha y tiene misericordia. Y eso lo vemos en la Biblia. Imagínate a Abraham conversando con Dios, intercediendo por Sodoma y Gomorra porque allá vivía su sobrino. Y Dios hablando con Abraham le dijo, oye Abraham, ya la maldad de este pueblo está tremenda, los voy a terminar todo con fuego. Y Abraham, Talot, no está casado, tiene hijos,
Y empezó a bajarle la cuenta, Señor, ¿y si hay 50 justos? Va a quemar la ciudad igual. No se enoje mi Señor, y le va bajando, bajando, bajando. Imagínate. Y Dios le dice, por amor a los 50, por amor a los 40, por amor a los 30, por amor a los 10. Ese es Dios. Así lo veía Pablo. Qué interesante esta frase. La Biblia, en completarse, se demoró un periodo entre casi 1500 a 2000 años en completarse desde el primer libro. Se dice que el primer libro más antiguo es Job. Al último libro, todo ese periodo de tiempo pasó. Muchos de los escritores ni se conocían. Muchos de ellos nunca se vieron la cara porque es un periodo diferente, en diferentes, dijimos, continentes. Qué interesante. Así que, maravilloso. Pero, algo curioso es que en el año 1947, un beduino descubrió lo que son conocidos hasta el día de hoy como los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Y eso, allí encontraron 972 manuscritos en hebreo, arameo y griego. Es lo que encontraron referente a la Biblia, lo más reciente. Y recién el año 48, porque el año 48 marcó mucho la humanidad. Justo en el 48, a Israel se le reconoció como nación legal el 48, con el asunto del edicto de Balfour. El 48, al año después, que fue el 48, salió a la luz pública y anunciaron al mundo que estos manuscritos habían sido encontrados. Apoyando la veracidad de las escrituras. El año 48 aparecen por primera vez también el diablo trabajando, por primera vez los ovnis en el mundo. ¿Por qué? Todo en un mismo año, cosa interesante. Ahora quiero hablar un poquito acerca de la división de la Biblia, mayormente de los capítulos y los versículos, porque originalmente en el hebreo originalmente no tenía vocales. Imagínate, hermano. Qué horrible, ¿eh? ¿Cómo entender eso? No tenía vocales. Y no solamente eso, sino que se escribía una línea, no tenía separaciones. ¿Sabe que yo para leer algo, y a veces no le ponga el espacio, me cuesta leer si no tiene el espacio? Qué impresionante, pero cuando uno ve el espacio podemos leerlo. Y originalmente la Biblia no tenía la división de capítulos ni versículos. Nuestro Antiguo Testamento es exactamente igual que el Antiguo Testamento hebreo, con la gran diferencia que, bueno, la mía no, pero la Biblia nuestra tiene título aquí, la mía no tiene solamente el canto, pero la Biblia hebrea se lee de atrás para adelante y luego se va leyendo de acá para allá. Nosotros leemos de aquí para allá. Exactamente. Interesante. Pero no tenía capítulos ni tampoco versículos. Imagínate qué sería para nosotros los chilenos si somos malos para leer.
Si nosotros hiciéramos un metralleo bíblico o una persecución bíblica en cualquier otra iglesia, la gente no tenía idea dónde encontrarla. Pero los capítulos y versículos son una muy buena dirección exacta. Como tú le pones al Waze. El Waze te lleva a cualquier parte. Mi señora recibió una información en la semana con una foto de la iglesia. Y asustada me llamó, me dijo: David, una de las fotos que le voy a mostrarle yo, como fue en el año 80, la portada, la mejor portada que tuvo la iglesia en esa época. Ya le contaremos el primer domingo de noviembre, vamos a celebrar el aniversario de la iglesia. Me dice, ¿y sabe lo peor? Me dice, mira, esta foto salió y saben que yo voy a esa iglesia. Pero si es así, ¿y cómo saben? Ay, Edith, lo que pasa es que una camioneta con una antena pasó calle por calle en todo el mundo. Calle por calle, estamos todos fichados. Sobre todo yo. Yo no tengo Facebook, pero sí saben que soy yo. ¿Verdad? Como soy representante legal, hasta en el registro civil. Los diáconos y yo salimos todos. ¿Cabe? Ahí, cuando cambiamos, está el registro civil, porque nuestra iglesia tiene personalidad jurídica. Y es así. La división en capítulos, gracias a estos hombres, porque es una bendición, de ir, vamos a darle... le estaba contando de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene el mismo completo contenido que tiene nuestra Biblia en español hebrea, Antiguo Testamento. Con la gran diferencia que la Biblia hebrea no está dividida en 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica, 2 Crónica. Es Samuel, Reyes y Crónica. ¿Ya? Por eso da 24. Nosotros tenemos 27. ¿Ya? Entonces, en el Nuevo Testamento, el otro da menos. Pero el contenido es igual. Y otra diferencia pequeña que tiene, bueno, depende de cómo se mire, que la Biblia hebrea termina con lo que es para nosotros 2 de Crónica. Interesante. Termina con las crónicas. Pero el orden de los libros a veces no es igual, pero tiene los mismos libros, el mismo contenido. ¿Ya? Porque los judíos sí lo nombraron. En capítulos, la Biblia dividida en capítulos fue realizada por Stephen Langton, que fue un cardenal inglés de la Iglesia Católica y arzobispo de Canterbury entre los años 1207 y 1228, y a él se le atribuye la división de capítulos en el Antiguo Testamento que se usa hasta el día de hoy, y lo hizo primero en la Vulgata latina. Yo estuve indagando porque yo tenía otra información de esto. Y en versículo fue llevada a cabo por un hombre llamado Roberto Stephan, que en el año 1551 introdujo un Nuevo Testamento griego con la inclusión de los versículos ya divididos, que dan una tremenda ayuda para nosotros. Algunas divisiones no fueron tan encachaditas como una que hay en el capítulo, esa se la voy a mostrar, caso curiosa, San Juan 8. Los que son observadores nomás ven estas cosas, los que no pasan de largo. Este error que nunca lo dejaron, siempre lo dejaron. Si usted mira en Juan capítulo 7, Juan 7 termina con el versículo 52. ¿Notaron? Juan 7. Y cuando vamos al Juan capítulo 8, sobre el 8 está el 53 en chiquitito. ¿Por qué? Porque lógicamente cada uno se fue a su casa. Ese corresponde, esa división está errónea. Tiene que ser como la tenemos aquí.
como la tenemos. Cada uno, el capítulo 8 debe comenzar, cada uno fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Ya? Pero de todos modos es una gran bendición. Antes que existiera el Waze, nosotros podemos ubicarnos. Mire, cuando yo fui por primera vez a San José, Costa Rica, a dar mi examen de predicaciones positivas ante mi profesor, el director de seminario, un montón de pastores de habla hispana de diferentes países, me fue a buscar Greg Kedrowski. Kedrowski estaba estudiando español y me fue a buscar al aeropuerto. Estaba con el papelito. Entonces ya, íbamos saliendo del aeropuerto, salimos hacia allá, y un tremendo acá monumento de café, más alto que yo, un grano de café, grande, me llamó la atención. Y luego casa a este lado. Y le hice un montón de preguntas en el camino en que íbamos. Y de repente él me dijo, vamos a aprovechar y lo voy a llevar por el centro. Y pasamos por la plaza principal de San José, Costa Rica. Y luego ve él a unos gringos. Él es gringo. ¿Ya? Ve a unos gringos que estaban con un plano, un mapa. Me dijo, miren los gringos. Esos gringos nunca van a llegar al lugar que andan buscando. No existía el Waze en esa época. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque me dijo, mire, aquí ninguna dirección está puesta en las calles. Ni esos cierritos negros que ponen con la flecha para allá, flecha para acá. No hay, ni pintada. Antiguamente. Yo crecí en Viña del Mar. Y en Viña del Mar no tenían esos cerritos, pero todas las calles, en la esquina, estaba pintado. Negro, la cosa y con la flecha y el nombre de la calle. Y los números, para donde sube, para donde baja. Siempre lo vi. Allá no existe. No hay. Para nosotros los números importantes. El libro, vamos inmediatamente, por eso que es bueno memorizar los libros de la Biblia. Y llegamos, como el Waze nos dice. Uno de los últimos campamentos de pastores que hizo y venía Bill Smith, que es un gringo que no sabe español, pero venía a enseñarnos, y siempre el pastor Disney le prestaba el auto. Y él salía a comprar sus cuestiones. Yeah. Y en una predicación dijo, yo me paseo, porque recorre todo el mundo, me paseo por todo el mundo con el Waze. Y siempre la muchacha me dice dónde tengo que virar y para dónde voy. El Waze te muestra la dirección. El capítulo y el versículo son una tremenda bendición para ti y para mí. Llegamos inmediatamente, con rapidez, con prontitud, y sabemos si está para este lado o no, o está para acá. Años atrás llegó un mentiroso a nuestra iglesia. Un hombre, pero mentiroso de esos con título. Llegó diciendo, venía de Buenos Aires y vivió en Francia. Llegó diciéndome que había sido enviado como misionero a nuestra iglesia. Y se sentaba de este lado. La primera vez que llegó así. Se sentó. Él y otro, yo cuando lo miraba así predicando, yo podía leer en su cara y que podían decir, a ver, ¿quién tendrá que decirme este morenazo? Después se compró una Biblia, llegó una Biblia nuevita, de esas que en esa época las pintaban rojas aquí, nueva de paquete. Pero alguien lo miró y cuando yo decía, vamos a tal libro, capítulo, versículo, él miraba para el lado para ver si yo tengo que de la mitad de la Biblia para acá o de la mitad para acá. Oh, interesante, dije yo. Y fue enviado con misionero. Gracias a que salió de aquí, porque en 2 iglesias que supe, le sacó bastante dinero a las iglesias. La dirección, el capítulo, el versículo. Y por último quiero compartirle algo acerca de su inspiración. ¿Por qué la Biblia todavía está en pie? ¿Sabe que no hay un libro más perseguido que este? Yo le voy a estar dando datos. ¿Cuántos datos? ¿Cuántas Biblias se imprimieron? La primera del oso.
Y qué triste como fueron a dar a la hoguera. No hay otro libro más perseguido que este. Y después con los años a la versión que nosotros usamos. Una persecución tremenda que se ha hecho a la Biblia. Su inspiración. Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia es pura. Fíjese que todos los ataques a la iglesia, todos son en contra de lo que este libro dice. Y que decimos, muchos creyentes estamos de acuerdo a esos ataques, en lugar de estudiar lo que dice la Biblia. Vamos al Salmo, que es el Salmo el que más habla de la Biblia. Capítulo 18, versículo 30. Salmo 18, 30. ¿Y qué dice la Escritura en la palabra de Dios aquí? Salmo capítulo 18, versículo 30. Observemos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y, fíjate, acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué significa la palabra acrisolada? ¿De dónde viene esa palabra? Viene de crisol. ¿Y qué es un crisol? Es una olla, antiguamente se veía en las calles, como un jarro, generalmente como de fierro fundido, y la gente que trabajaba en las calles, los que teléfonos, echaban plomo o estaño y lo ponían a fuego y el soplete. ¿Cómo derriten el cobre? ¿Han visto el cobre que sale rojo? Todo donde se echa algo caliente se llama crisol. La palabra de Dios, la Biblia, ha sido puesta al fuego. El diablo le ha puesto mucho fuego, muchas críticas. No hay una versión más criticada que la que nosotros usamos, la Reina Valera del 60. La más criticada, acrisolada. Y dice aquí, y acrisolada la palabra de Jehová. Le han metido fuego. Y no solamente por criticarla, sino que ha sido el libro más quemado en el mundo entero. Me acuerdo yo, a propósito de quemar, cuando recién empezaron los cabros aquí en Chile a hacer pito. ¿Te acuerdas, Roberto? Se me viene a la mente. Porque, por ejemplo, esta es una Biblia, yo la estoy usando. Esta Biblia que estoy usando yo es el único recuerdo que tengo de mi pastor, de lo que él me regaló, lo único. Y esta es fina. Fue un papel fino. Y los chiquillos descubrieron que, este papel está bueno para hacer pito. Y efectivamente, con ella hicieron pito. De hecho, yo conté un testimonio una vez de un americano que vino a repartir Biblias. Y a un joven le repartió y después el gringo con los años vino. Y el chiquillo fue a la iglesia. Y le reconoció, oiga, gracias, sabe que usted vino y repartió Biblia aquí, ¿se acuerda de mí? No, que me voy a acordar, yo voy a todos los países a repartir esta Biblia. ¿Sabe? Quiero contarle algo. Yo quemé. Fue en el Nuevo Testamento. Porque era de los Gedones. Sí, de los Gedones. Dijo el joven. Yo quemé de Mateo, capítulo 1, hasta San Juan. Y llegué a San Juan 3. Pero cuando leí el 16, mi vida cambió. Fue tan impactante esa hoja de arrancarla que le leí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de quemarlo yo lo leí, porque yo leía cada hoja que yo me fumé. Pero esa cambió mi vida. Muchos jóvenes usaron la Biblia para formarse un pito. Proverbios capítulo 30, versículo 5.
No, Roberto nunca fumó, chiquillo, yo que lo conozco. Yo conozco al Roberto de Potrillo, igual a Conrado. Conrado y Joselo fueron mis pajes y el Rafael Muñoz mis pajes de matrimonio, así que nos conocemos. La que ve que sí, pues. Es la que ve que. Proverbio 30. Proverbio capítulo 30. Versículo 5. Observa que dice aquí, 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él, Dios, es escudo a los que en Él esperan. Tenemos que poner a Dios. Hermanos, Dios ha estado conmigo en cada momento grave de mi vida. Yo tenía que haber muerto años atrás. Pero cada vez que yo estaba ahí borde de la muerte, el Señor estaba conmigo. Y cuando yo tenía un problema grave con mi corazón, Él estuvo. Estuvo listo el pabellón, estuvo listo el médico, estuvo lista la cama, estuvo lista la ambulancia, estuvo listo todo para mí. Siempre. La primera vez yo le dije al Señor, hoy, Señor, yo estoy listo. Tú sabrás. Él es escudo. Tenemos que clamar a Él, porque siempre está vivo. Él es escudo. Toda la palabra de Dios es limpia, dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. 12, 6. Notemos que dice la bendita palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, en el crisol. Y fíjate cómo concluye, purificada 7 veces. Purificada 7 veces. ¿Puede un hombre común y corriente como tú o como yo escribir la Biblia y que es perfecta? No, pues, hermano. Jamás. Pues yo cometo bastantes errores para escribir. Y sobre todo cuando escribo rápido. Me salto. En mi computador viejo, ese me hacía todos los errores. Y ahora que me cambié al otro, la manzana mascada es un cacho. Yo tengo que decirle qué palabras son acentuadas. No, todavía no descubro bien, le pongo y... ahí me dejó un acento que no me lo marcó. Gracias a Dios que sé gramática. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Y usted sabe que acentuada muchas veces la O, le pongo una doble O, otra O más. Y ahí recién, al rato me parece rojito. Entonces ahí la doy. 7 veces. Dios purificó su palabra 7 veces. Por eso que la Biblia cuadra, por hermano. Cuadra del que escribió la primera vez hasta que Juan, el último que escribió el Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Cómo sabían? Fíjense cómo tanto Eleazar como Cristian, que te enseñan el Apocalipsis, nos mandan a versículos estamos estudiando el Apocalipsis y nos manda hoy día a Isaías, a Ezequiel. Cuando ni se conocía a Juan con aquello, están muertos hace rato. ¿Pero por qué cuadra? Que han pasado miles de años. Porque es el Espíritu Santo quien inspiró a cada uno de aquellos hombres. Es el Espíritu Santo. No es que se sentó fulano o sutano a escribir lo que se le antojó. No, el apóstol Pablo, en una ocasión, Pablo dice, esto es lo que yo pienso. Pero jamás ellos escribieron lo que se les vino a la mente, por hermano. No. Dios les dijo lo que tenían que escribir. Impresionante. Salmo 19. Veamos aquí. Toda la palabra de Dios es perfecta. Salmo 19, versículo 7.
Noten, la ley de Jehová es perfecta. Entendemos lo que es perfecto. Toda la ley de Jehová es perfecta, sobre toda la escritura de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es por eso que hay una persecución tan grande contra la Biblia, contra la iglesia. ¿Por qué están siendo tan perseguidos? Tal y cual como recién, momentos antes, Cristo nos estaba enseñando aquí. La persecución contra el Hijo de Dios, contra lo que Él escribió, lo que Él hizo. Así que, hermano, prepárate. Va a haber una persecución grande sobre nosotros. Prepárate. Va a venir la persecución. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dar vuelta a la chaqueta como una vez yo le dije a un pastor? Tenemos que tener convicción. Hay muchos que no la tienen. Daba un desayuno pastoral años atrás. Y unos pastores de nuestro compañerismo metieron a nuestro compañerismo a otro, que no es de nuestro compañerismo. Y este otro quería ser ordenado. Y en su compañerismo nadie lo quiso ordenar porque era separado. Casado y separado. Y se casó con otra mujer. Estamos en el desayuno pastoral, lo presentan, quiere presentarle a este pastor, qué sé yo, y se quiere ordenar y nosotros lo vamos a ordenar. Dijo un pastor de nuestro compañerismo. Y yo me dirigí a este pastor, le dije, hermano, quiero decirte lo siguiente. Si tú me invitas a tu ordenación, quiero que sepas que yo voy a ir. Pero te digo desde ahora, no te voy a imponer las manos. Porque la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer, el pastor. Y ustedes ya saben el resto. No me invitó. Me hizo un favor. Me hizo un favor. Hoy en día no hay convicción. ¿Por qué no hay convicción? Porque los pastores no tienen convicción. ¿Cómo va a tener convicción la congregación si el pastor no tiene convicción? Y vamos sin duda alguna al apóstol Pablo, 2 Timoteo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3, en el versículo 16. 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si tienes lápiz, subraya este versículo. Noten, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Vale decir, ¿qué significa inspirada? Que Dios se la dictó a los hombres, palabras sencillas. Dios le dijo al hombre, escribe esto, esto no lo escriba. Lo podemos entender cuando Dios habla con Juan para escribir el Apocalipsis. Y le reveló todo esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo. Preparado para toda buena obra. Y nosotros debemos estar preparados, hermanos, para toda buena obra. Amén. Para concluir, la palabra de Dios nos muestra que nosotros, los creyentes, somos renacidos por la palabra de Dios. Vean la importancia de la palabra de Dios en el nacimiento espiritual del creyente. La Biblia tiene gran parte allí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Hebreo, Santiago, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Observen, dice, Primera de Pedro 1, 23, siendo renacidos, o sea, vuelto a nacer como Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3, 3, siendo renacidos, no de simiente
corruptible, algo que se corrompe, que se oxida, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque es la Biblia, cuando nosotros nos hablan de la Escritura, que es inspirada por Dios, el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestra vida. Y entendemos que somos pecadores, entendemos el amor de Dios, entendemos que Dios es capaz de perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados y creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día entre los muertos. La Biblia actúa. ¿Qué más? Observemos otro pasaje muy conocido por nosotros, pero no le damos importancia. Romanos capítulo 10. Romanos 10, la importancia de la Biblia estamos hablando. Romanos 10, en el versículo 17. Observemos. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír. ¿Cómo yo aumento la fe? Por el oír. ¿Pero oír qué? Hoy en día en muchas iglesias la gente está escuchando cuentos. Ay, que yo vi caer oro del cielo. Una vez un hombre fue a mi casa, pariente de mi señora, y me dijo, ¿sabe que la iglesia de mi suegra está cayendo oro? Me dijo, molido de arriba. No te puedo creer, estábamos nosotros construyendo el templo, haciendo nuevo. 3 veces hemos cambiado esto y lo hemos ampliado. Van a ver las fotos, que donde llegaba y cómo era por fuera y por dentro, cómo ha cambiado. Y me van a entender. Le digo, oye, con mucho respeto, ¿te puedo pedir un favor? Sí, me dijo. ¿Te puedo pasar una carretilla y tú la llevas y la pones allí? Porque yo necesitamos comprar un montón de materiales para nuestra iglesia. Y la gente ha creído. La gente cree. Hubo un falso americano que dijo cuando iba a venir a Chile iba a resucitar muerto. No resucitó a ninguno, hermano. ¿Cuánto hubiese querido yo que resucitara a mi abuelita, la mamá de mi mamá? Pero no fue capaz de resucitar ni uno, ni medio muerto. La fe viene por el oír. Pero no termina el versículo allí. Fíjate, versículo 17. Por el oír. Y el oír por... ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo yo hago crecer mi fe? No por ver elefantes volando como le enseñan en la iglesia a la gente. La fe crece mientras más tú leas y entiendas la Escritura. Mire, muchos creyentes carnales hay que se molestan en la iglesia por cualquier tontera y se van a otra iglesia. Y tú le preguntas, oye, ¿cuánta Biblia lees diariamente? No, ni los 3 capítulos que el hermano Miguel o la Janita o la Pati mandan en el otro grupo. ¿Cuántas horas echan de leer 3 capítulos? Si no te gusta leer, pon tu teléfono, ahí está la Biblia en tu teléfono. Te pones un par de fonos y se acaba la bulla. Ni eso. La fe viene por el oír. ¿Tú quieres tener más fe? Muchos creyentes oran, Señor, auméntame la fe. La fe no va a crecer porque tú le pides a Dios que te aumente. Bíblicamente la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tú no sacas nada con amasar y amasar, hacer pan y no le pones levadura. Y cuando está el pan en el horno no le puse levadura y te pones a orar de rodillas de guata, Señor, que suba el pan. No te va a subir, pues, hermano. No le echaste levadura. ¿Me entiendes? La fe crece por pasar en la Biblia. Cada creyente, hermanos, que es discipulado, su vida empieza a cambiar, a crecer, porque está aprendiendo cada semana con sus discípulos y luego él tiene que hacer las tareas, luego tiene que repasar la lección y ¡pum! La Biblia es la que hace el cambio.
Pero si tú no vas a la Biblia, ¿de qué te sirve? Es como tener un auto último modelo, pero no le pones benzina a la cuestión. ¿Te va a andar? No, pues se acabó, no te anda nomás. No sacas nada con orar. Santiago, ¿será verdad? Ya David, ya Salomón, ya Pablo, y ahora Santiago nos va a decir lo mismo en cuanto a la Biblia. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, en el versículo 21. ¿Qué dice la Escritura? En Santiago capítulo 1, en el versículo 21. Fíjate. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué dice? Salvar nuestras almas. Hace muchos años atrás, yo leyendo la Biblia descubrí estos versículos que estos 4 que leo último en la conclusión. Qué sorprendido. Y lo enseñé a un grupo que teníamos en el instituto. Siempre yo tenía un grupo aparte de estar enseñando. Y uno de los hermanos quedó sorprendido. Y yo le dije, porque para mí fue un descubrimiento. Mira lo que descubrí. Que no solo la sangre de Cristo es la que salva, sino también la palabra. Porque la palabra salió de los labios de Dios Padre. Y Dios Padre y Cristo uno solo. Y Cristo antes de irse al cielo nos dijo que Él no nos iba a dejar solos, que iba a enviar su Consolador, el Espíritu Santo, más su palabra. Y Él murió por la iglesia. Cristo no murió por individuos solos, murió por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el agua de la palabra, dice Efesios capítulo 5. Por consiguiente, Cristo nos dejó 3 cosas al creyente. Y fíjate que las 3 cosas son santas. Nos dejó su palabra, que es santa, nos dejó el Espíritu, que es santo, y la iglesia, que es santa, porque Cristo dice que Él murió por la iglesia para santificar la iglesia. No nos dejó solo, no nos dejó su palabra. Pero ¿qué hacemos con ella? Este libro, años atrás, se me quedó sobre el piano y lo perdí. Y después llegó a mis manos, porque yo justo había colocado, tenía un timbre que tuve que mandarme a hacer cuando yo estudiaba en el seminario, tuve que tener una casilla de correo aquí en Macul, que tuve la casilla 31, correo 57, y sale en mi teléfono del año repérico. 285-5076. Fue el primer teléfono que yo tuve. Y me lo llevó una hermana y me dijo, ¡ay, pastor! Me llevé equivocadamente su Biblia. Y la Biblia de ella no era igual que esta. No sé por qué, no le sacó la hoja. Porque a veces costumbre hay gente que le gusta tomar lo que no corresponde. ¿Qué hacemos con la Biblia? La Biblia no es tan solo para llevarla a pasear a la iglesia. Hay otros que ni siquiera la traen. No, ¿por qué déjate con el teléfono? Pero ¿cuándo escucha el teléfono? Muchos se llevan viendo otras cosas, pero no la Escritura. Si tú quieres ver cambio en tu vida, en beneficio para tu vida, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu barrio, mete tu nariz en la Biblia y vas a ver que tu vida va a cambiar. ¿Por qué el creyente le da depresión si el creyente no debería nunca darle depresión? Porque no pasa en la Biblia. Fíjate, todo creyente que es llorón o llorona no pasa en este libro, que siempre se queja.
No pasa aquí. El año pasado, cuando yo fui con el hermano Pino, pueden preguntarle a él, a enseñar a una iglesia en el Perú. Insistieron, hermano, que yo fuéramos río arriba, lejos. Yo no quería andar para hacerla, lejos. Y yo siempre llevo curso. Y la gente tiene que completar una palabra y colocar la cita bíblica, porque hasta el libro está puesto ahí. Y para que vean, yo les digo a la hermana, para que vean que lo que estoy diciendo, yo quiero que ustedes lean la Biblia, capítulo y versículo. Al principio me seguían y después ya no. Ya no abrían la Biblia. ¿Hoy no quieren leer la Biblia? Les dije yo. ¿No quieren leer la Biblia? Está bien. No la leemos. Yo dejé de leer los pasajes. Les leí y les decía, capítulo, anota el capítulo. Terminamos 2 días antes. Yo no iré a perder tiempo. ¿Me invitaron a venir? No. No voy más. Y ya dije, no voy más. Donde gente no quiere oír la Biblia. Años antes, en una iglesia, un pastor que fue descalificado me dijo, yo anduve por otra razón, no me invitó a la mí, me invitó a su hermano en su casa. Y yo cuando prediqué, la primera, porque yo predico igual que aquí, por pasaje. Empecé a leer, qué sé yo. Me puse aquí, en el banco, y así. Nunca más abrió la Biblia. Yo seguí predicando y él no siguió mirando la Biblia. Digo yo, si el pastor es así, ¿qué queda para la iglesia? Años todavía más antes. Fui por primera vez en el 2009, ahí me conocieron mucho. Cuando íbamos a la lancha, viajamos el 2009, como el 2011, tiene que haber sido. Me invitó un pastor a predicar. Fue la primera iglesia donde colocaron tan grande campaña evangelística y David Ruminot que colocaron ahí. Estaba en la iglesia predicando, yo afanado, porque las iglesias y los templos casi no tienen muros, por el calor que hace. Y estaba sentado atrás el pastor y yo métele que suena predicando, metido en lo que estoy haciendo, y el pastor se sentó atrás, cuchuchando con otro. Al rato llega otro joven, con unos jóvenes, se sienta detrás de la fila donde está el pastor, y ¡pum!, le pegan en la cabeza. Y se ponen a conversar como que están en la plaza. Ya me colmó y yo ya paré la conversación y le digo al pastor, oiga pastor, ¿cómo puede ser posible que usted esté conversando mientras yo estoy predicando? Ustedes me invitaron, yo vine pagando mi pasaje de ida y de vuelta, yo no pido ofrenda ni nada. ¿Usted cree que yo no iré a perder tiempo? Si van a seguir aquí, se van a quedar callados. ¿Me entendió o no? El viernes, la noche. Termina la reunión y me voy a despedir de él. Yo tenía que predicar sábado y domingo mañana, domingo noche. Le digo, hermano, Juan se llama, pastor, quiero hablar contigo. Eso hace. Mírame, hermano. Yo le entré a ver, mírame los ojos. Es tremenda falta de respeto que hiciste. Yo no estoy dispuesto a esto. Así que yo no vengo más. ¿Qué habrá hecho? No tengo idea los otros días, pero yo no aguanto. Yo he visto mucho y mal respeto sobre este libro. Mucho. Se lo aguanto a los creyentes a veces, pero a pastores no. A los pastores no. Porque se supone que un pastor está llamado para predicar la palabra, le escribió. Por eso que Pablo, y ustedes han visto que yo mucho he hablado de Pablo a Timoteo, porque Timoteo era un predicador. Nosotros tenemos que aprender a vivir lo que dice la Biblia y no entretener a la gente. A mí en nuestra iglesia no me sostiene por contar chistes. Además yo no sirvo porque no tengo un brillo para contar chistes. Y no tengo memoria para los chistes tampoco. Sino para compartir lo que dice la Biblia. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que es un libro que ha sido tan probado, Padre, y mal interpretado y menospreciado. Y aún nosotros hoy, en el siglo XXI, Padre,
no lo tomamos en cuenta. Yo te pido que tú nos perdones y nos ayudes a pasar más tiempo en tu palabra, la Biblia, a aplicarla a nuestras vidas y predicarla como corresponde. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están aquí presentes y que nos bendiga durante esta semana nueva que hemos comenzado hoy, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga, hermano.